Buenas tardes, retomamos la jornada, empezamos la sesión de talleres. Tenemos 4 talleres. Aragón, un modelo de presupuestos abiertos, que contamos con José María Subero, asesor técnico de la Dirección General de Nuevas Tecnologías del Gobierno de Aragón. Después, Tarrasa, participación y Open Data en otros sectores, con Esther Cámara y Xavier Sanclimén. Implicaciones jurídico-técnicas del Gobierno abierto con Domingo Gallego y responsabilidad social corporativa, aplicación práctica por Concepción Lavao y Patricia Iglesias. Van a ser talleres de media hora aproximadamente y vamos a tratar de conocer más a fondo experiencias concretas. Recordaros que al final de la tarde, para los que quedéis, sortearemos 2 packs de estancias con encanto, que eso pues siempre puede dar un poquito de alegría a los que hagan el esfuerzo de terminar la jornada. Y en cualquier caso sabéis que todo lo que se está haciendo estará grabado para poderlo ver con tranquilidad y además difundir y compartir con compañeros, con otras administraciones, con quien esté interesado en los mismos temas que vosotros estéis interesados, que por eso habéis venido. Si no tuvierais interés en esto no estaríais aquí. Y tiene mérito y se agradece que estéis trabajando por temas nuevos, por innovar en la administración, por hacer cosas diferentes. Así que os dejo con José María para que os cuente una experiencia interesante de Aragón, que además me toca porque soy aragonés. Así que adelante y tienes que quedar bien. Intentaremos. Bueno, agradeceros a todos. Lo primero, estar en esta sesión tan complicada después de comer, que siempre es difícil. Lo que he comentado es que si os queréis dormir podéis hacerlo, pero por favor no ronquéis. Eso es lo único que os pido. A partir de ahí, bueno, os voy a intentar contar un poco nuestra experiencia con los presupuestos, pues para que veáis un poco la intrahistoria de cómo se ha generado y para, bueno, pues también por dar a conocer una web de la que nosotros particularmente estamos bastante contentos de cómo ha funcionado y que creemos que responde a lo que queríamos hacer. De alguna manera, todo parte de esta transparencia que he puesto en la sesión anterior, que es que a los ciudadanos hay que darles la información sin que sea un jeroglífico para ellos. Hay que intentar traducírsela, hay que intentar dejársela clara y hay que intentar centrarse en lo realmente importante, dejando un poco a un lado las cosas que son más accesorias. De esta manera, cuando nosotros salimos con el tema de datos abiertos, lo que nos interesaba era, a la vez que desarrollábamos la plataforma de datos abiertos, realizar una aplicación que fuese lo más ciudadana posible sobre un conjunto de datos que nosotros pues, consideráramos de interés. En aquel momento pensamos que quizá uno de los datos que más se podía acomodar a todo esto era todo el tema de presupuestos, que siempre pues, está muy en boga de todo el mundo, es algo que a todo el mundo le interesa saber dónde va su dinero y en qué se gasta su dinero, y nos lanzamos con esta propuesta. Estuvimos investigando bastante por internet, bueno, vimos lo que había y de hecho vimos todas las iniciativas que había de Open Spending alrededor de todo este tema, y en su momento ya pues, vimos que había algunas cosas que nos gustaban más que otras, ¿vale? De alguna forma, el objetivo nuestro era pasar de esto a algo que la gente entendiese. Esto es la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón, que no se ve muy bien, pero esta página es la página 1 de 512. Entonces, esto realmente es algo infumable para un ciudadano. Yo lo más que he hecho con esta ley es abrirla hoy para que se me cargasen todo el conjunto de las 512 páginas, porque cuando ves que te empiezan a aparecer páginas y páginas dices, fuera, esto necesito una vida para entenderlo. ¿Vale? Entonces, de alguna manera, este era el punto desde que teníamos que empezar a trabajar. Realmente no era realmente era la base de datos asociada a toda la ley de presupuestos, que estaba descargable o iba a estar descargable dentro de nuestra página de Open Data del Gobierno de Aragón y que fue con la que trabajamos. Voy a explicar un poquillo lo que es el presupuesto, por si alguno no lo acaba de conocer del todo, pero realmente el presupuesto es esto. Esto es el presupuesto de gastos del Gobierno de Aragón, que está descargable en la web, lo podéis ver, en este caso es del 2013, y básicamente son 7 columnas y unas 5.000 filas, ¿vale? Lo que se trataba de hacer era coger el presupuesto de Aragón, el presupuesto general de Aragón, y esas 5.000 y pico filas, meterlas en un documento que fuese rápidamente visible, que todo el mundo lo pudiese entender. En general, el presupuesto, básicamente, la primera columna es el ejercicio, que en este caso sería solo 2013, pero nosotros lo que hicimos fue cargar desde 2006 hacia adelante. Luego vendrían 4 columnas de codificación, centro gestor, clasificación funcional, económica y financiación, y un descriptor de las partidas de gasto, que vendría a decir pues, qué es cada partida de gasto y el importe de cada partida de gasto. Esto del lado de los gastos.
y luego otra similar del lado de los ingresos. En este caso es más sencillo porque solo serían unas 250 filas, pero al final es siempre lo mismo. Unas partidas que están codificadas. Esto realmente es relativamente sencillo de trabajar porque sí que a nivel presupuestos está bastante trabajado, está bastante homogeneizado todo. Sin embargo, al final lo que te llevas es a tener que trabajar con otras cuatro tablas supletorias que son las que identifican cada uno de los campos que tiene el presupuesto. Pues en primer lugar tendríamos la estructura económica, que básicamente viene a organizar cómo se gasta el presupuesto en el sentido de si es un gasto corriente, si es una transferencia, si es una operación contable. A continuación tendríamos la estructura orgánica, que viene a definir cuál es el órgano que gasta el dinero que se está empleando. Tendríamos una estructura funcional, que vendría a decir las políticas de gasto en la que se gasta cada una de las partidas del presupuesto, pues si es educación, si son sanidad, si es un juzgado. Y finalmente teníamos otra última tabla que viene a darnos la estructura de financiación, ¿vale? Pues aquí vendría a decir si son fondos propios, si es Unión Europea, si es fondos del Estado. De alguna manera, todos estos son el conjunto de ingredientes que teníamos que mezclar. Bueno, cabe decir que al final lo que había que hacer, de alguna manera, era generar un programa que fuese lo suficientemente listo como para traducir el presupuesto en algo visible, en algo que todo el mundo pudiese entender y que fuese fácil de representar. En esto, lo hicimos con lo hicimos con David Cabo, que básicamente es un artista de estas cosas, que también nos ayudó bastante y nos incorporó mucha parte de su visión de cómo mejorar la visualización del presupuesto. Hay que decir que cuando ya tuvimos todo esto machacado, puesto en una aplicación, que todo el mundo, o sea, cuando ya teníamos el producto final, esto no significó que fuese el fin del proceso. Una vez que tuvimos esto, hubo que enseñárselo y trabajamos dentro de la organización con todo el mundo, fundamentalmente con la gente de presupuestos, que fue la gente que nos ha ido explicando un poco qué significa cada partida, ha dado el visto bueno, ha validado que todo funcionaba bien, con la gente de intervención, porque son la gente que tiene todo el tema informático y son los que tienen la base de datos contable de donde bebe la ejecución presupuestaria, porque estamos hablando de presupuesto y en paralelo estamos hablando de la ejecución presupuestaria, están los dos campos. Estas dos serían las patas principales y luego estuvimos también hablando con la gente de tributos porque tenemos una pequeña aplicación dentro de la aplicación que luego os contaré que también tenía que ver con la gente de tributos. Hay que decir que antes de salir con la aplicación nosotros la enseñamos a 3 consejeros, 3 secretarios generales técnicos y que yo recuerdo al menos 5 directores generales, porque era lo primero que sacábamos y no queríamos que nada saliese mal y queríamos que todo estuviese controlado y queríamos que todo el mundo fuese conocedor de lo que se estaba haciendo, porque claro, el presupuesto últimamente baja y esto que es tan sencillo de entender puede generar luego muchos problemas. De alguna manera intentamos buscar alianzas con todo el mundo para que todo el mundo se sintiese representado y viese lo que estaba pasando. Hay que decir que realmente no ha pasado nada, simplemente ha salido, es una aplicación que se puede ver perfectamente, pero no ha habido más polémica que la que ya había en su momento. De alguna forma, lo que nosotros llegamos a desarrollar es una aplicación que tiene este aspecto, ¿vale? Más o menos está dividida en 5 partes, que serían las pestañitas en rojo, no sé si se acaba de ver bien, que sería una visión global, políticas, lo que tú aportas, qué significa y un buscador. Entonces, pues bueno, voy a entrar a explicar un poco cada una de las partes para que veáis lo que hemos ido haciendo y cómo se ha podido traducir todos esos 512 folios y las 5.000 y pico filas de políticas de gastos a una aplicación bastante intuitiva. En primer lugar, en todo lo que sería visión global, lo que nos interesaba era ver que se entendiese cómo el flujo de dinero entraba dentro del Gobierno de Aragón y salía en unas determinadas políticas. Hicimos una primera visualización en la que se ven unas líneas de unos grosores variables dependiendo de la cantidad de dinero que se recauda y donde viene clasificado sobre la renta, impuestos de valor añadido, consumos específicos, cómo llega al Gobierno de Aragón y cómo se traducen unas políticas de gasto que también son diferentes. Pues se ve como la sanidad es lo más grande, lo siguiente es educación, agricultura y ganadería. De alguna manera queríamos enseñar ese flujo de dinero, cómo se producía. Igualmente arriba pues también hacemos una pequeña explicación de lo que es la recaudación, cómo se reparte y en qué se emplea. Esta era la primera visión que queríamos enseñar. Como os digo, no solo de la parte presupuestada, sino de la parte ejecutada. Podemos superponer
lo que se presupuestó con lo que realmente se ejecutó, donde podemos ver que en unos sitios el presupuesto se quedó corto y en otros sitios se quedó largo. De alguna manera, enseñando el ciclo completo del dinero, no solo cómo planifico, sino cómo finalmente ejecuto, ¿vale? Y esto lo conseguíamos con esta pequeña infografía, que es muy sencilla, pero que realmente te permite verlo. Aquí abajo se ve que está el scroll por años. Esto pertenece al 2008, pero estaría desde 2006 hasta 2013, y en todo caso podemos ver la evolución de dinero a lo largo de esos años. La siguiente parte, quizá la que más jugo tiene, es la parte de políticas, que lo que quiere representar es en qué se gasta el dinero. Teníamos que ser capaces de representar de una manera sencilla en qué se gasta el dinero. Este es el presupuesto de 2013. Creo que es bastante claro y bastante evidente, como todo el mundo puede ver, dónde están las partidas que más dinero se gastan. Sanidad, educación, agricultura, seguridad y protección social, deuda pública, aquí aparece todo. Pero de un vistazo se puede ver. Esto, si tú navegas y vas moviendo el scroll por años, el cuadrado es proporcional a la cantidad de dinero, de manera que si vas hacia 2008 ves como el cuadrado en global crece, o como cuando avanzas hacia 2013 disminuye. De manera que también te da una perspectiva de cómo ha ido creciendo y bajando la cantidad de dinero que hay disponible. Teníamos la parte gráfica, pero no es importante. Además de que es importante enseñar de una forma clara cómo es el presupuesto, es importante no dejar de ofrecer toda la información. Entonces, al lado de cada gráfica existe una tabla donde se desglosa unidad o capítulo por capítulo o concepto por concepto cada uno de los gastos que se produce, ¿vale? Y esto aparece justo debajo de la parte más gráfica, donde podemos ver la política, podemos ver lo que se ha previsto y podemos ver lo que se ha gastado realmente, de manera que tienes una idea global ya no solo de la política en sí misma, sino de la política en relación al conjunto del gasto del Gobierno, lo cual es muy interesante para dar esa perspectiva general que muchas veces es la que no se tiene, porque en los medios de comunicación pues, aparece en sanidad se ahorran 60 millones, en educación se gastan más 30 millones, pero eso no está en un contexto, es muy difícil saber si 30 millones o 60 millones es mucho. De esta manera se puede ver si lo que te están contando realmente es importante o es una anécdota periodística, ¿vale? Igualmente, pues bueno, como podemos ver, educación es desplegable. Tú entras en educación y puedes ver cada una de las partidas. Pues puedes ir viendo educación secundaria, educación infantil, educación universitaria, de manera que tienes facilidad y tienes claridad para verlo, pero también tienes profundidad. No se puede perder la profundidad tampoco. Una vez que entras en educación, que bueno, ha sido un poco el ejemplo que he ido siguiendo para hacer la presentación, si tú ya pinchas en educación, te aparece un gráfico en el que puedes ver la evolución temporal del gasto pues de esta forma, en un diagrama relleno de colores. De alguna manera están puestos todos los gastos que forman parte de educación, pero tú puedes ir eliminando gastos que no te interesan para quedarte simplemente con la parte de gasto dentro de educación que te interesa y puedes ver la evolución en concreto de una de las partidas de gasto. Igualmente, si tú te sitúas sobre uno de los puntos de las coordenadas de año con política de gasto, puedes ver lo que se gasta ese año y puedes ver la diferencia de gasto respecto al año anterior, lo que también te da una idea de las magnitudes, cómo van aumentando y cómo van disminuyendo. E igualmente, siempre seguimos con lo mismo, damos la imagen gráfica, pero debajo lo contamos todo en una tabla para que no se pierda profundidad y que se pueda ver en número pues, más en formato tabla, ¿vale? Esto sería todo el gasto de educación, en este caso de 2012. Ejecuciones presupuestarias tenemos colgadas hasta 2012, porque claro, la 2013 no está todavía, y presupuesto tenemos hasta el de este año. Esa primera parte sería en qué se gasta el dinero. Se gasta en educación secundaria, se gasta en educación universitaria. También queríamos representar cómo se gasta, si son gastos de personal, si son pasivos financieros, si son transferencias corrientes. Esta es la siguiente pestaña. Para cada tipo de gasto podemos profundizar en cómo se gasta, quién es lo que lo gasta, si hay mucho personal o si realmente hay mucha inversión. Estas magnitudes también son interesantes tenerlas. Igualmente, como voy diciendo, todo se puede transcribir abajo, todo se puede transcribir a tabla y todo lo vemos relativamente cómodo y siempre con un contexto, que al final es lo que importa mucho, el contexto. Además de cómo se gasta, podemos ver cómo se financia, que sería una tercera pestaña, lo que hemos hablado antes. Si es Unión Europea, si es Administración Central, si son recursos propios. De alguna manera, la herramienta permite automatizar todo el tema de traducir de un lenguaje
de tablas a un lenguaje mucho más humano y mucho más fácil de identificar. En este caso podemos ver como en educación parece que prácticamente todo está de un color que son recursos propios, pero si quitamos recursos propios también podemos ver cómo cambia la financiación para todo lo que sería Unión Europea y Administración Central, de manera que podemos jugar con las diferentes opciones que hay dentro de cada gasto. Igualmente, todo esto lo podemos desplegar y podemos ver todo lo que está pasando. Pues, por ejemplo, en Administración Central vemos cómo hay un montón de partidas que estaban presupuestadas en cero y cómo realmente en la ejecución presupuestaria han llegado unas transferencias o lo que sea que han permitido generar una serie de políticas que inicialmente no estaban presupuestadas. De manera que podemos seguir y podemos ver de lo que se presupuesta a lo que realmente se ejecuta de una manera sencilla cómo se mueve. Igualmente, además de todo esto, podemos ver quién lo gasta. En este caso, pues en tema de educación, podríamos ver cómo la Dirección General de Ordenación Académica se lleva la parte mayor del pastel, pero como sin embargo, pues la Dirección General de Universidades también tiene bastantes fondos. De alguna manera, saber quiénes son los gestores de ese dinero, para que si en algún momento tenemos que pedir responsabilidades, pues tenemos que saber quién se está gastando el dinero y quiénes son los que realmente están administrando estos gastos. Muy importante, todas las tablas, el presupuesto está descargable de forma íntegra en la web de datos abiertos, pero cada tabla parcial está descargable en formato Excel y en CSV dentro de la propia web, de manera que tú la vista que tienes en ese momento de la web te la puedes descargar y la puedes tener en tu ordenador. Igualmente, fuentes de los datos siempre presentes, los datos presupuestarios en este caso están de Aragón Open Data, y datos de población y datos de inflación están cogidos del Instituto Aragonés de Estadística. Igual que tenemos el lado de los gastos, tenemos el lado de los ingresos. En este caso, pues podemos ver cuáles son las partidas de ingresos que sustentan el presupuesto del Gobierno de Aragón. Pues en este caso sobre la renta, impuesto del valor añadido, consumos específicos, etcétera, etcétera. La pestañita esa que está desplegada, que no se ve muy bien, nos permite un nuevo juego, que es todos estos gastos lo puedo ver en nominales, lo puedo ver deflactado según el año que corresponde, lo podemos ver en PIB per habitante, o sea, digamos que además de los valores absolutos del gasto, para poder relacionar con otros años, lo que hemos tenido que hacer es deflactar cada uno de los presupuestos pues, para que se correspondan con el nivel de inflación. Igualmente, pues lo hemos mostrado per cápita y hemos mostrado otras visualizaciones que permitan hacerte todavía una mejor idea de lo que estás mostrando. Igualmente, pues bueno, aquí podemos ver la parte de ingresos del Gobierno de Aragón de 2012, de presupuesto, y la parte de ejecución presupuestaria, pues como siempre, con un desglose que te permite ver lo que hay en modo tabla. Esto es interesante porque te permite ver nuevas cosas. Por ejemplo, esta es la financiación sobre la renta del Gobierno de Aragón desde el 2006. Podemos ver como desde 2010 a 2011, en plena crisis, hay un aumento de ingresos por la renta bastante grande. Claro, esto se corresponde con un cambio en el modelo de financiación que hubo en ese momento. Puede parecer que los problemas de financiación podrían estar resueltos, pero sin embargo, luego te vas a lo que la Administración del Estado le da al Gobierno autonómico y puedes ver como en ese mismo año, de 2010 a 2011, pues hay un escalón muy grande, pues casi de 1.000 millones que deja de percibir por ese concepto. Entonces te permite ver también un poco los juegos de contabilidad, de cómo aquí te doy, aquí te dejo, y de alguna manera te permite identificar cómo se traduce todas estas discusiones del último modelo de financiación definitivo y tal. Podemos ver cómo se traducen a la hora de recaudar los impuestos y por dónde viene cada una de las partidas. Igualmente, pues lo de siempre, con desplegable y que cada uno pueda hacerse sus propias lecturas. Podemos ver cómo fondos adicionales de la financiación autonómica hay un recorte de 149 millones, porque esto fue una devolución que hubo que hacer en 2009 por unos adelantos que se habían hecho, etcétera, etcétera. Pero como por otro lado, el fondo de garantía no tenía nada previsto y ingresa 113 millones. De alguna manera, es que te permite casi ver hasta el juego político que hay detrás de todo el tema de la financiación. Igualmente, además de cómo se ingresa, podemos ver el tipo de ingresos, si son recursos propios o son de la Administración Central. Y también podemos ver pues, los órganos que son los que realmente realizan estos ingresos.
evidentemente las acciones presupuestarias son los que hacen la recaudación en general, pero también podemos ver como el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud pues recaudó casi 4 millones de euros ese 2011, ¿vale? Hay otros órganos que recaudan. A continuación, el siguiente bloque es el bloque de las búsquedas. Era interesante tener un buscador que te permitiese buscar con relativa comodidad pues todos los temas presupuestarios. En este caso, no se ve muy bien, pero hice una búsqueda de educación secundaria para todos los años y se puede ver cómo hay 19 resultados. Y además estos resultados te los dividimos, o sea, los puedes obtener por años si te interesa buscar por años, y luego hay diferentes encabezados. Y lo que estamos viendo es una política o programa, que sería la parte central de la visualización, te la pone. Si estamos bajando ya conceptos, también te dice que ahora vamos a hablar de educación secundaria, pero en concepto, de alguna manera, te organiza la información para que no sea una búsqueda muy dura y pueda ser más fácil manejar esa información. La cuarta parte que desarrollamos fue la parte de lo que tú aportas, que esto no deja de ser una especie de declaración de la renta, para que todo el mundo pueda saber de lo que ellos ganan, qué dinero se dedica a qué dentro de la Comunidad Autónoma de Aragón, ¿vale? En este caso, el ejemplo está puesto para 30.000 euros, 30.000 euros brutos anuales. Con 30.000 euros brutos anuales, el programita, a través de... es una simplificación, evidentemente no rellenamos los 40 folios de la declaración de la renta. Te puede llegar a decir que más o menos has contribuido con 10.000 euros y que de esos 10.000 euros hay 5.000 que se han dedicado a los presupuestos del Gobierno de Aragón. Y de esos 5.000 euros puedes ver a qué política se ha ido la parte proporcional de todos esos ingresos, ¿vale? De manera que cuando tú pagues seas consciente por lo menos de a dónde estás pagando. Si yo sé que 10.000 euros se me van en impuestos, que el Gobierno de Aragón ha dedicado 547 euros a agricultura y economía. Esto es interesante porque al final también a la gente le das un contexto y le permites conocer y saber un poco hacia dónde están dirigiendo los impuestos que ellos están pagando. Esto igualmente pues tiene profundidad, ¿vale? El calculador fiscal lo que calcula sobre IRPF, IVA e impuestos especiales. El IRPF lo calcula por tramos, el IVA lo hace como calcula que todo lo que no te quita por IRPF te lo gastas, salvo un 10% que ahorras, entonces sobre ese gasto calcula el IVA y además te pone unos ingresos, te pone unos gastos medios de impuestos especiales, de manera que supone que tú consumes la cantidad media de alcohol, tabaco, etcétera, etcétera. De esa manera, aunque no sea algo muy sofisticado, y bueno, también supone 3.000 euros de deducciones fiscales, aunque no sea algo muy sofisticado, sí que te da una idea y te permite conocer en qué punto estás más o menos dentro de la aportación de impuestos al Gobierno, en este caso al Gobierno de Aragón. Y la última parte que pusimos y que realmente creemos que tiene que estar siempre es una parte de qué significa, porque muchas veces estamos acostumbrados a un lenguaje administrativo que no hay quien lo entienda, ni tan siquiera nosotros. Entonces, desarrollamos un pequeñito glosario en el que vamos identificando qué es la clasificación económica, qué es la clasificación funcional, qué es la clasificación orgánica, qué es la deflación. O sea, de alguna manera, dar una pequeña ayuda al conjunto de los ciudadanos pues para que puedan entender de lo que estamos hablando, porque hay gente que llegará y entenderá los términos y hay gente que no los entenderá. Entonces, de alguna manera, pues se trata de que todo el mundo pueda tener cierta accesibilidad a todo esto. Y bueno, ya para acabar, para ceñirme al horario, lo que sí que estamos haciendo es trabajar en una actualización de la versión de la aplicación de presupuestos. Como nos ha parecido que ha funcionado bastante bien y que es bastante clara y que se ciñe un poco a la idea que tenemos de que nos tenemos que centrar en lo fundamental, enseñarlo bien y a partir de ahí, quien quiera profundizar que profundice, pero que queden las cosas desde inicio claras, estamos haciendo una actualización que, como podéis ver, está en fase de conceptualización y estamos también trabajando ya en la fase de obtención de datos. Todavía no hay nada programado, pero bueno, enseguida nos pondremos con ello, en la que vamos a englobar los presupuestos de los diferentes municipios del Gobierno de Aragón. Como tienen que rendir cuentas al Estado y todo eso pasa por administración local, vamos a aprovechar para coger todos esos datos y hacer unas pequeñas visualizaciones por municipios, de manera que todo esto que estamos hablando para el Gobierno de Aragón sea también
aplicable a los municipios y sea mucho más fácil entender en qué se están gastando el dinero cada uno de los municipios. Pues con comparativas, con mapas para que puedas territorializar el gasto, de alguna manera seguir avanzando en toda esta línea pues para ofrecer una mejor información y poder darles a los ciudadanos y a los periodistas y a los alcaldes y a los funcionarios y a todo el mundo pues unas herramientas para entender mejor y poder explicar en qué parte está su presupuesto y cómo se está gastando el dinero, ¿vale? Y bueno, esto es lo que quería contar en esta parte de presupuesto. No sé si tenéis alguna pregunta, os la puedo contestar. Sí, no sé si hay micrófono. Hola, ¿qué hay? Quería saber, me ha parecido escucharte que estáis publicando no solamente visualizaciones del presupuesto, sino también de la ejecución. Sí. Y la ejecución anual, una vez que se ha cerrado el presupuesto o conforme se va ejecutando. Ahora mismo estamos publicando la ejecución consolidada. La ejecución consolidada está preparada para publicar año a año. Entonces, digamos que la ejecución de 2012 la hemos publicado hace un par de meses, que ha sido cuando la intervención la ha tenido cerrada. No estamos yendo todavía a ofrecer información trimestrales o tal, pero vamos, sí que es un reto que está en ahí. El horizonte, ¿no? Sí, sí, yo desde luego lo tengo en la cabeza. Otra cosa es hasta dónde lleguemos, pero vamos, sí que lo tenemos en mente. Bien, bien. Y una segunda pregunta. ¿Tenéis analizado el uso que se está realizando, no solamente del presupuesto, sino de los datos que estáis publicando, de los datos que estáis abriendo? ¿Qué uso interno está realizándose? O sea, por la propia administración. ¿Cómo los distintos servicios están utilizándolo? Tenemos un análisis puesto, entonces vemos de dónde proviene el tráfico y sí que podemos decir que la reutilización a nivel interno es importante. O sea, hay bastante tráfico que proviene de dentro del gobierno, o sea, tanto relativamente como en cantidad, el tráfico que proviene de dentro de la casa es interesante, sí. Si no sabría decirte si es el 20 o el 30, pero vamos, sí que te puedo decir que no es despreciable para nada. O sea, de cara interna yo creo que sí que ha venido bien y que la gente se lo mira por esto, porque realmente de cogerte el documento de las 512 páginas a venir aquí en un momento y decir, bueno, a ver dónde está mi dirección general, se ve bastante más sencillo así. José María, felicitarte por el trabajo que estáis realizando. La verdad que Gracias. Es magnífico. A mí me ha recordado mucho al informe Following the Money, el que se hace en Estados Unidos, en algunos estados de Norteamérica, para calcular, o sea, para explicarle al ciudadano la trazabilidad del dólar una vez que se ingresa en qué se gasta, ¿no? En qué se gasta según cuando se ejecuta el presupuesto. La pregunta es, ¿vais a continuar explicando una vez que se hace el cálculo del porcentaje de los ingresos del ciudadano que se gasta a lo mejor en política social? ¿Lo vais a disgregar un poquito más? Por ejemplo, incluso llegando al nivel de desglose de contratos adjudicados. Pues después de la evolución que estamos haciendo, mi siguiente evolución sería esa, intentar llegar por ahí. No sé cómo será de sencillo por la propia estructura de datos, no porque no me apetezca, pero desde luego mi idea es el año que viene empezar a darle vueltas a esto que estás diciendo, de poder bajar, de ya que tienes la partida de gasto, poder meterle todos los contratos que hay dentro de esa partida de gasto. Sí, desde luego yo lo tengo en la cabeza. Otra cosa es, pues eso, que todavía no lo tengo en planning, pero sí que es muy interesante. Sí. Una preguntita por aquí. ¿Los presupuestos que están publicados, consolidados, se encuentran desglosados a nivel también orgánico, funcional y económico, de la misma forma en la que están desglosados los presupuestos? Y la segunda pregunta, ¿la plataforma la tenéis liberada como software libre? Las ejecuciones presupuestarias se encuentran desglosadas, o sea, cada vez que entres, una vez publicada, cada vez que entras a una columna ves al lado de la ejecutada la presupuestada.
digamos que están al mismo nivel, porque el volcado que se hace es el mismo, porque al final la aplicación es que es un traductor. Tú le metes la tabla y él te la devuelve. Entonces, lo que se trata es que los volcados de datos, tanto en el presupuesto como en la ejecución presupuestaria, sean lo más parecidos posibles, porque si no, si varía mucho, te puede salir un churro. Entonces, digamos que eso está resuelto. Luego, la aplicación no la tenemos publicada, pero sí que es libre, o sea que si os ponéis en contacto con nosotros, la podíamos hablar, o sea, os la podíamos pasar. Lo cual no significa que lleve su trabajo de cargar los datos, o sea, libre no es gratis, ¿no? Para que nos entendamos, pero sí que os la podíamos dejar. Muy bien, pues muchísimas gracias. Un aplauso, por favor. Gracias.